Usted compra una piña que se ve perfecta en el mercado, la lleva a casa, la parte al día siguiente, y adentro encuentra esa fibra dura y ácida que le quema la lengua en vez de esa dulzura jugosa que esperaba. Le ha pasado más de una vez, y la razón casi nunca es mala suerte. Nadie le enseñó dónde mirar antes de pagar. Aquí en Jardín de Don Manuel llevamos tiempo recuperando estas costumbres de rancho, las que se aprendían con las manos y no con ninguna etiqueta pegada a la fruta. Hoy le voy a dar 5 señales, nada más 5, que una piña nunca puede esconder. Con esas 5 usted va a acertar casi siempre, sin necesidad de abrir una sola antes de llevársela a casa. Crecí cerca de Loma Bonita, en Oaxaca, la zona que produce más piña que casi cualquier otro lugar de este país. Mi tío tenía un terreno sembrado de piñas hasta donde alcanzaba la vista, y cuando llegaba la temporada de corte, toda la familia salía al campo desde temprano. Recuerdo el olor dulzón que se levantaba entre las hileras cuando el sol empezaba a calentar, un olor que se metía en la ropa y se quedaba ahí toda la tarde. Mi tío caminaba entre las plantas sin apuro, cortaba una, la olía, la sopesaba en la mano y sabía en 2 segundos si esa piña iba para la venta del día siguiente o si todavía necesitaba unos días más colgada de su tallo. Él nunca estudió nada de esto en ningún lado. Lo aprendió de su padre, entre esas mismas hileras, y su padre lo había aprendido igual, generación tras generación, sin que nadie escribiera una sola palabra de ese conocimiento en ningún libro. Antes de entrarle a las 5 señales, cuénteme algo. Escriba abajo desde donde nos ve, y dígame si en su casa la piña se come sola, en agua fresca o en algún guiso salado, porque leo cada comentario y me gusta saber a quién le estoy hablando. La primera señal es el peso, y es la que mi tío nunca dejaba de aplicar antes de cualquier otra cosa. Levante la piña con las 2 manos y compárela con otra de tamaño parecido. La más pesada casi siempre trae más jugo adentro. Esto tiene una razón sencilla. Una piña que maduró bien y se mantuvo bien regada acumula más agua y más azúcar en su pulpa, y esa agua pesa. Una piña que se secó por dentro, aunque por fuera se vea idéntica a la de al lado, pierde densidad porque la pulpa se encoge y deja huecos diminutos entre las fibras. 2 piñas del mismo tamaño pueden pesar bastante distinto en la mano, y esa diferencia es justo lo que le va a decir cuál rinde más al cortarla. No se deje guiar solamente por el tamaño exterior. He visto piñas medianas ganarle en peso a otras más grandes que estaban a su lado en el mismo montón, y esas medianas resultaron ser las más jugosas cuando las abrí en la cocina. Con la práctica, en un par de semanas de comprar así, ya no va a necesitar comparar 2 piñas al mismo tiempo. La mano sola le va a avisar apenas la levante del montón, casi sin que usted tenga que pensarlo. Es exactamente lo que le pasaba a mi tío, que llegaba al mercado, tocaba 2 o 3 piñas de pasada y ya sabía cuál se llevaba sin detenerse a comparar nada más. La segunda señal está en la corona, esas hojas verdes que salen de la parte de arriba. Mucha gente piensa que entre más grande y frondosa la corona, mejor la fruta, pero eso no tiene nada que ver con el sabor de adentro. Lo que sí importa es el color y la firmeza de esas hojas. Busque hojas de un verde parejo, firmes al tacto, sin puntas secas ni cafés, sin manchas amarillentas que ya empiezan a marchitarse. Una corona seca o quebradiza casi siempre indica que la piña lleva demasiado tiempo cortada y almacenada, perdiendo humedad poco a poco desde arriba hacia abajo. Mi tío tenía una manera curiosa de revisar esto. Tomaba una de las hojas centrales de la corona, la más joven, y la jalaba con suavidad. Si salía con cierta resistencia, sin desprenderse de golpe, la piña estaba en buen punto. Si la hoja se desprendía sin ningún esfuerzo, casi sola,
Eso a veces indica que la fruta ya pasó su mejor momento, aunque esta señal por sí sola puede fallar, así que nunca la usaba de manera aislada. Siempre la combinaba con las demás antes de decidir. Piense en el dinero que se le va sin que usted lo note. Una piña buena puede costarle entre 25 y 50 pesos, según la temporada y el tamaño. Si de cada tres que compra, una le sale fibrosa y ácida porque nadie le enseñó a revisar la corona ni el peso, ya está pagando fruta completa para tirar buena parte a la basura. En el puesto nadie le va a decir cuál corona ya empezó a secarse, porque a ellos les conviene vender el montón entero parejo. La tercera señal es el color de la base, esa parte de abajo donde la piña estuvo pegada a la planta. Ahí es donde primero aparece el color dorado conforme la fruta madura, mucho antes de que suba hacia el resto de la cáscara. Volteé la piña y miré esa zona con cuidado. Si ve un amarillo o dorado subiendo desde la base hacia arriba, aunque sea solo una franja, esa piña ya empezó a completar su proceso de maduración de manera correcta. Si toda la base sigue completamente verde, sin ningún tono dorado asomando, todavía le falta camino, y aunque la deje unos días en su cocina, no va a ganar mucha más dulzura, porque la piña, igual que otras frutas que se cortan del tallo antes de tiempo, no sigue acumulando azúcar después de cortada. Lo que sí sigue haciendo es ablandarse y perder agua, que no es lo mismo que endulzarse. Esto contradice lo que mucha gente cree, que basta con dejar la piña unos días en la alacena para que se ponga más dulce. Se pone más suave, eso sí. Se vuelve más fácil de cortar. Pero el azúcar que tiene es prácticamente el mismo que traía el día que la cortaron del campo. Por eso esta señal de la base es tan importante, porque le dice de una vez cuánto camino recorrió esa piña antes de llegar a sus manos. Mi tío decía algo que se me quedó grabado sobre este punto. Cortaba una piña cada tantos días solo para enseñarme cómo se veía por dentro según qué tan dorada estaba la base al momento del corte, y con los años yo mismo empecé a notar el patrón sin que él tuviera que decírmelo. Base verde, pulpa más pálida y más ácida cerca del centro. Base dorada, pulpa amarilla intensa de arriba a abajo, dulce hasta el corazón de la fruta, sin esa acidez que pica la lengua. La cuarta señal está en los ojos, esas piezas romboidales que cubren toda la cáscara como un mosaico. Cuando la piña todavía está verde y le falta tiempo, esos ojos se ven apretados, angostos, casi puntiagudos, y el espacio entre uno y otro es mínimo. Conforme la piña madura, esos ojos se van aplanando y separando un poco más entre sí, y el color dentro de cada uno se vuelve más dorado, menos verde. Pase la mano por la cáscara, despacio, y sienta si los ojos están planos o todavía puntiagudos. Entre más planos y dorados, más avanzada está la maduración. Hay otra cosa que muy pocos saben sobre los ojos, y es que su tamaño y separación también dicen algo sobre qué tan dulce puede llegar a ser esa piña en particular, más allá de si ya maduró o no. Las piñas con ojos más grandes y más espaciados entre sí suelen venir de frutas que crecieron con más sol y más tiempo en la planta, y eso casi siempre se traduce en más azúcar acumulada desde el principio. Mi tío buscaba precisamente eso, ojos anchos y bien separados, antes de fijarse en cualquier otra cosa. Esto tiene que ver con cómo crece la fruta desde el principio. Una piña que recibió sol parejo por todos lados y suficiente agua durante los meses de desarrollo forma esos ojos más anchos, con más espacio entre ellos, porque cada sección de la fruta tuvo lugar para llenarse sin apretarse contra la de al lado. Una piña que creció apretada entre otras plantas, con sombra de un lado y sol del otro, suele desarrollar ojos más chicos y más juntos, y casi siempre
Eso viene acompañado de una pulpa menos pareja por dentro, con partes más dulces y otras más ácidas en la misma fruta. La quinta señal, la que casi nadie usa, aunque es de las más confiables, es el olor en la base. Acerque la nariz justo a esa parte de abajo, la misma donde revisó el color dorado, y huela con calma. Una piña lista para comer despide un aroma dulce, tropical, que se nota sin tener que enterrar la nariz en la cáscara. Si no huele a nada, si tiene que casi tocar la fruta con la nariz para sentir algo, todavía le falta camino. Y si el olor es fuerte, casi punzante, con un dejo a fermentado o a alcohol, esa piña ya se pasó de tiempo y va a estar demasiado blanda por dentro, quizás con partes ya oscurecidas cerca del centro. El olor en la base funciona porque justo ahí, donde la fruta estuvo conectada a la planta, es donde primero se concentran los azúcares y los compuestos aromáticos conforme avanza la maduración. Es casi como leer el reloj interno de la fruta con la nariz en lugar de con los ojos. Esta señal en particular me la enseñó mi tía, no mi tío. Ella decía que los hombres del rancho confiaban demasiado en las manos y muy poco en la nariz, y que a veces una piña podía sentirse pesada y verse con buen color y aún así no estar en su mejor punto, mientras que el olor casi nunca fallaba. Cuando yo era niño, ella me hacía cerrar los ojos y oler distintas piñas puestas en fila sobre la mesa, sin decirme cuál era cuál, y luego me preguntaba cuál creía yo que iba a estar más dulce. Con los años aprendí a acertar casi siempre, solo con la nariz, antes de siquiera tocarlas. Junte las 5 y el proceso completo le toma menos de 1 minuto por pieza. Levántela y sienta el peso contra otra del mismo tamaño. Revise la corona, verde y firme, sin puntas secas. Voltéela y busque ese dorado subiendo desde la base. Pase la mano por los ojos, buscando que estén planos y bien separados. Y por último, acerque la nariz a la base y confirme ese aroma dulce sin rastro de fermento. 5 señales, ningún aparato, solamente atención y un poco de paciencia en el puesto de fruta. Mi tía, la esposa de mi tío, tenía su propia manera de aplicar todo esto en el mercado del pueblo, y valía la pena verla trabajar. Nunca compraba la primera piña que le ofrecían, por más que el vendedor insistiera en que esa era la mejor del montón. Caminaba despacio entre las cajas, levantando 2 o 3 a la vez, comparando el peso entre ellas casi sin mirar, solo sintiendo. Después las volteaba una por una para revisar la base, y solo hasta el final se acercaba a oler la que más le había convencido con las manos. Todo el proceso le tomaba apenas 1 minuto, pero en ese minuto pasaba por las 5 señales sin saltarse ninguna, como si siguiera una receta que ya traía memorizada desde hacía décadas. Le pregunté una vez por qué se tomaba tanto tiempo en algo tan sencillo como comprar una fruta. Me contestó que la fruta no engaña a quien sabe leerla, que todo lo que uno necesita saber ya está ahí, en el peso, en el color, en el olor, y que apurarse a comprar sin revisar era simplemente regalar el dinero. Lo que me parece más triste de todo esto es cuánto de este conocimiento se ha ido perdiendo entre una generación y la siguiente, no porque haya dejado de servir, sino porque ya casi nadie se detiene a explicarlo en voz alta. Mi generación aprendió viendo, entre visitas al campo y al mercado, sin que nadie se sentara jamás a poner estas reglas por escrito. Cuando empecé este canal, fue justamente por eso, porque si no lo cuento aquí, en un video, este conocimiento se queda encerrado en la memoria de una sola familia hasta que esa familia deja de repetirlo. Y hay algo más que vale la pena decir. Ningún puesto de fruta gana dinero enseñándole a usted a elegir mejor. Al vendedor le conviene que usted compre por lo bonito que se ve la corona o por lo grande que parece la piña, no por si de verdad va a estar dulce.
Nadie le va a voltear la fruta para mostrarle la base, y mucho menos le van a decir que esa corona frondosa que tanto le llama la atención no tiene nada que ver con lo que hay adentro. Con estas 5 señales, usted ya no depende de la suerte ni de lo que le digan en el puesto. Puede pararse frente a cualquier montón de piñas, en el mercado, en la tienda, en la carretera junto a algún puesto de fruta de temporada, y en menos de un minuto separar las que valen la pena de las que no. Y una vez que su mano, su nariz y su ojo aprendan esto, ya no se les olvida. Cuénteme abajo cuál de las 5 señales no conocía antes de este video: el peso, la corona, el color de la base, los ojos o el aroma. Y si en su familia alguien todavía sabe elegir piña de memoria, cuénteme también cómo lo hacía. Porque esa clase de recuerdo es justamente lo que quiero seguir juntando aquí en Jardín de Don Manuel. La próxima vez le voy a enseñar cómo guardar una piña ya cortada para que no se seque ni pierda sabor en el refrigerador, un truco que mi tía usaba desde antes de que en su casa hubiera refrigerador siquiera. Es el paso natural después de aprender a elegirla bien en el mercado, porque de nada sirve acertar con la mejor piña del montón si se le echa a perder guardada de la manera incorrecta 2 días después. Mientras tanto, la próxima vez que vaya a comprar piña, no se deje llevar solamente por la corona bonita ni por el tamaño. Deténgase un minuto, aplique las 5 señales de hoy, una por una, y va a notar la diferencia desde el primer bocado que corte en su cocina.